Así, se va a llamar Ciencia y Metáforas, crítica de una razón incestuosa. Y el tema, bueno, se trata de ver qué papel juegan las metáforas en el discurso científico. Es fácil darse cuenta de que hablamos con metáforas, probablemente pensemos con metáforas, todo el tiempo estamos usando metáforas de distinta naturaleza, en el lenguaje cotidiano esto está muy claro. Ahora, cuando uno empieza a pensar las relaciones entre ciencia y metáforas, ahí ya la cosa no es tan sencilla, ahí empieza a haber como cierta incomodidad y la metáfora siempre es sospechosa, ¿no? Sobre todo porque el lenguaje poético, el lenguaje retórico, el lenguaje literario está generalmente, casi siempre, ligado a descripciones difusas, ambiguas, un lenguaje no referencial, no riguroso, no sometido a ciertas lógicas de la racionalidad más o menos habituales, lo cual le confiere no tanto su debilidad, sino más bien su potencialidad y su riqueza, digamos, de eso se trata, ¿no? Y la ciencia, por lo menos en la imagen estándar, más bien pensada desde un pensamiento riguroso, racional, habitualmente demasiado pegado para mi gusto a las cuestiones metodológicas, algorítmicas. Y entonces cuando uno empieza a decir, bueno, vamos a hablar de las metáforas de la ciencia, ahí algo empieza a crujir y empieza a hacer ruido, digamos, ¿no? Hay algo bajo sospecha ahí en la ciencia. Lo que pasa es que cuando uno empieza a ver lo que pasó en la historia de la ciencia o lo que pasa en la ciencia actual, empieza a ver que las metáforas, más que la excepción, parecen ser la regla, ¿no? No son pocas las metáforas, ¿no? Por poner algunas tradicionales, pensar que el mundo es un organismo, esta imagen antigua de lo que era el universo, o en la modernidad pensar que el mundo es una máquina, el mundo es como una máquina, o pensar que el mundo es un libro escrito en caracteres matemáticos, como decía Galileo por ahí, reflotando una metáfora mucho más antigua, o cuando se sostiene que una civilización, una cultura o el grupo humano así más o menos relevante se desarrolla y muere, una civilización se muere. Eso es una metáfora, digamos, ¿no? Pues la civilización no se mueren los organismos, ¿no? O que las leyes de la economía son similares, como muchos han tratado de hacer, a la física de Newton, encontrar símiles de las fórmulas de Newton en la economía, o las explicaciones acerca de la sociedad, o que entre las culturas hay una selección de tipo darwiniano, por ejemplo, o la mano invisible del mercado, la idea de que, acá hay profesores de biología, que la filogenia repite la ontogenia, o que la ontogenia repite la filogenia. Bueno, esas son metáforas todo el tiempo, y las metáforas actuales muy potentes y que definen extensísimos programas de investigación donde hay muchísimo dinero, muchísimos esfuerzos de recursos humanos en juego, como por ejemplo la del código genético. Esa es una gran metáfora tomada de la teoría de la información. Y sin embargo aparece en la biología molecular con una fuerza inusitada, y gran parte de los esfuerzos de la comunidad biológica, de los biólogos, funciona en esa línea. O que la computadora es una mente, o que la mente es una computadora. Bueno, todas esas son metáforas. Uno podría seguir con esto y podría encontrar muchísimas más. Y como ven, no son metáforas menores, definen realmente extensos programas
definen formas de hacer ciencia y, como les decía, parecen ser más la regla que la excepción. Esto por un lado. Ahora, por otro lado, como la metáfora, como decía antes, siempre ha estado sospechada, se le han atribuido distintas funciones, ¿no? La más habitual y la que inmediatamente se le aparece cuando uno empieza a hablar sobre estos temas es la función estética o la función retórica, es decir, el lenguaje literario, la poesía, está llena de metáforas y, como decía antes, radica ahí realmente su razón de ser y su belleza y su potencialidad, ¿no? Y en el discurso retórico también. O sea, las buenas metáforas ayudan a este arte de convencer al otro. Cuando uno recurre a estas buenas metáforas, a estas buenas analogías y comparaciones, bueno, seduce al auditorio, en el caso de la política o cualquier otro tipo de lenguaje retórico. Eso habitualmente así se ha señalado y así es, digamos. Hay muchísimas metáforas que tienen esta función. También a lo largo de la historia, o sobre todo en las últimas décadas, se le han descubierto y se han potenciado y se ha trabajado bastante en las funciones didácticas de las metáforas, ¿no? Sobre todo en la enseñanza. La metáfora es utilizada muchas veces en el aula con un propósito muy concreto, que es tratar de explicar algo desconocido en términos de otras estructuras o sistemas más o menos conocidos. Y así más o menos funciona bien, y en general estas metáforas coinciden con las que usan los científicos y otras veces no coinciden, son metáforas exclusivamente de tipo didáctico, de tipo pedagógico, con una función pedagógica, ¿no? Además de estas funciones, o sea, retóricas, estéticas, didácticas, también la filosofía de la ciencia le han reconocido alguna función de tipo heurístico. Es decir, la metáfora permitiría descubrir nuevas relaciones, permitiría descubrir nuevas configuraciones de la realidad, permitiría sacar conclusiones un poco osadas y aventuradas, pero que quizá puedan dar lugar a nuevos descubrimientos. Y hasta ahí, bueno, hasta ahí no hay mucho para objetar con respecto a la metáfora. Ahora, lo que, no digo nunca, pero casi nunca se le han reconocido es una función cognoscitiva, una función cognitiva genuina, legítima e insustituible. Y de esto vamos a hablar hoy. Es decir, un poco la propuesta es cierto que la metáfora tiene funciones estéticas, retóricas, didácticas, heurísticas, eso está claro, pero además, y yo diría, por ahí redoblando un poco la apuesta, además y primordialmente funciones cognoscitivas en la ciencia. Es decir, no es un mero recurso, sino que hay que reevaluar el papel de la metáfora. Y yo diría que al menos 3 argumentos servirían para empezar a discutir un poco esto, porque no es caprichoso, digamos, decir que tiene funciones cognitivas. Dicho así solamente parecería una cosa caprichosa que a mí se me ocurrió. Sin embargo, yo diría que por lo menos tres elementos que uno tiene que tener en cuenta. El primero es lo que decía hace un rato, que el uso de metáforas en ciencia es más la regla que la excepción. En todas las épocas, o digamos de la ciencia moderna para acá, digamos del siglo XVII para acá, para no ir más atrás. Es decir que uno en todas las ciencias encuentra una enorme cantidad de metáforas. La primera cosa. La segunda cosa es que en muchísimos casos esas metáforas que se utilizan no son meros sustitutos o paráfrasis de otras descripciones que los científicos tienen y usan cuando hablan con sus pares especialistas.
O sea, no hay otro lenguaje además del lenguaje metafórico, sino que ese es el único lenguaje con el que los científicos hablan. O sea, los biólogos moleculares, cuando se reúnen entre ellos, no tienen otra forma de referirse al código genético que no sea la del código genético. Entonces, ahí uno no puede decir, bueno, hay un lenguaje especializado, esotérico, que manejan entre pares y entre especialistas, pero como nosotros no sabemos nada, nos explican de esta manera para que podamos entender. No existen esos dos lenguajes, por lo menos en la enorme mayoría de los casos. Quiere decir que ahí es difícil pensar que hay una metáfora construida como una mera forma de hablar. Es la forma de hablar, así se dice. Y un tercer elemento es que las consecuencias de pensar metafóricamente la realidad, las deducciones, digamos, a partir de esas metáforas, son parte de la teoría. Les pongo un ejemplo. Cuando los sociólogos organicistas del siglo XIX piensan las sociedades como un organismo, eso no es solamente una forma de hablar. La sociedad es un organismo. A tal punto que las consecuencias de eso, como decía, son parte de la teoría. Por ejemplo, ¿cómo se concibe el conflicto social? Para una teoría, para una sociología organicista, como una enfermedad. ¿Y qué se hace con la enfermedad? Hay que extirparla. Y no solamente hay que extirparla, sino que además la enfermedad, pensemos que esto es segunda mitad del siglo XIX, plena época de expansión de la teoría de las enfermedades infecciosas. ¿Cómo procede la enfermedad? La enfermedad viene de afuera y ataca al organismo. El organismo es armónico, es estable, pero la enfermedad viene de afuera y lo ataca. Entonces hay que expulsar al enfermo, a la enfermedad, al anarquista, al revoltoso, al gremialista, al ladrón, al asesino, al violador, y al loco, y a la prostituta, y al alcohólico, y toda esa enfermedad. Exactamente, son parte de la enfermedad. Entonces el grupo de inferiores, de seres inferiores, son parte de la enfermedad, ¿no? Uno podría hacer una comparación. Un marxista nunca pensaría en estos términos. Un marxista, ¿qué pensaría? Que la enfermedad no viene de afuera, está dentro. Entonces lo que hay que hacer es, y la sociedad no es un sistema armónico que funciona bien y lo atacan de afuera. No, es un sistema desarmónico que funciona mal porque es un sistema intrínsecamente injusto. Entonces ahí uno tiene como dos formas de ver la cosa. No son solamente descripciones, son descripciones y son apuestas políticas en función de eso. Por eso digo entonces que las consecuencias de la metáfora son parte de la teoría. Entonces uno no puede inocentemente decir, no, bueno, son meras formas de hablar. ¿Sí? Entonces, esto en cuanto a decir, bueno, acá hay algo para investigar. No sé todavía qué, pero acá hay algo para investigar. No es un mero recurso inocente. ¿Sí? Entonces, la idea de lo que yo les voy a contar ya está investigado, no es que lo voy a hacer ahora, digamos, ya está, por lo menos en principio, trabajado esto. Yo diría que se trata de reevaluar el papel de las metáforas, atribuyéndole un valor cognoscitivo por sí mismo y no como meras subsidiarias o un lenguaje desviado, figurado, que sustituiría mal a otro lenguaje literal que estarían utilizando, ¿no? Pero acá yo quiero que quede claro esto, porque de lo que se trata es de repensar la metáfora, no la ciencia. La metáfora es la que hay que repensar, no la ciencia, porque muchas veces se ha argumentado, ahora después lo voy a explicar un poco más detalladamente, muchas veces se ha pensado
que este uso de recursos retóricos va en demérito de la ciencia. Pensemos autores como Nietzsche, por ejemplo. Nietzsche justamente hace una crítica a la ciencia occidental moderna en función de que finalmente no es más que el uso de expresiones retóricas y expresiones metafóricas. En ese caso, lo que hay es una denostación del papel de la ciencia en la cultura moderna a partir de ese uso retórico. Yo lo que digo es, no, corramos de ese lugar. Lo que hay que hacer es revalorizar la metáfora y en todo caso arrebatársela a la literatura, ¿no? Después de todo, las metáforas científicas son quizá más potentes y bellas que las de la literatura, que yo creo que se la ha apropiado indebidamente en los últimos 2500 años. Así que de eso se trata, ¿no? Bueno, ahora, cuando uno se planta en este punto, es decir, bueno, revaloricemos la metáfora y veamos de qué manera cumple ese papel insustituible como nocitivo, ahí uno interpela bueno, saberes constituidos en varias áreas. En primer lugar, la concepción misma de la metáfora. Sí, digamos, hay que redefinir la metáfora de otra manera. No alcanza con la forma en que la ha definido la teoría literaria. No alcanza. Hay que redefinirla. El segundo campo que se interpela y que hay que volver a repensar es el de la filosofía de la ciencia. Es el de la filosofía de la ciencia. Y yo diría un poco más todavía, el de toda la discusión epistemológica del siglo XX, que tiene que ser revisada. En tercer lugar, la historia de la ciencia tiene que ser revisada, en la medida en que uno, al menos como hipótesis de trabajo, hipótesis provisoria, muy provisoria, habría que verlo, uno puede pensar que la historia de la ciencia no es más que el tráfico de metáforas de unas áreas a otras, ¿no? Entonces, la historia de las ciencias debe ser revisada porque nunca ha funcionado de este modo. Sobre todo esa historia de la ciencia tan lastrada epistemológicamente. Esa historia de la ciencia que utiliza todo el tiempo los conceptos que ha inventado o que ha generado la filosofía de la ciencia. Pienso en Popper, pienso en Hugo, pienso en el positivismo del Círculo de Viena, digamos, ese tipo de cosas. Bueno, y el cuarto campo que se interpela en esta revalorización de la metáfora es el de yo diría, el de las ciencias biológicas, ¿no? El de las ciencias biológicas, la psicología, la neurociencia, en el sentido de, bueno, ¿qué papel cumple en el conocimiento mismo la metáfora? Así que estos cuatro campos tienen que ser, me parece a mí, repensados. Y lo vamos a repasar así muy rápidamente, ¿no? Yo diría que el primer aspecto que hay que revisar es el de lo que yo en algún escrito he llamado metáfora epistémica, ¿no? Justamente para diferenciarlas de las metáforas de otra naturaleza. Entre las metáforas literarias, retóricas, estas otras que yo les estuve comentando, y las metáforas epistémicas, hay algunas similitudes, pero también hay algunas diferencias fundamentales. En primer lugar, cuando se hace una metáfora, algo ocurre con el significado de los términos o de las expresiones. Es decir, cuando uno inventa o escucha una metáfora o a alguien se le ocurre una metáfora, ahí algo pasa con el significado. Hay un plus, un agregado, hay algo en el significado que antes no estaba. Cuando alguien dice, no sé, por ejemplo, el hombre es el lobo del hombre, o el hombre es un lobo, ahí algo está agregando. No está hablando ni de los hombres ni de los lobos.
ni de los lobos como cánidos y cuadrúpedos, ni de eso, ni de los hombres en un sentido meramente descriptivo. Está diciendo otra cosa. Ni siquiera está diciendo que los hombres aúllan y que los hombres son cuadrúpedos. No, está asumiendo algunas cualidades atribuidas culturalmente a los lobos y dice que esos se parecen a los hombres. Hay una analogía en esas cosas. No es que los hombres sean exactamente iguales. Es más, probablemente en otra cultura en donde los lobos sean animales bondadosos, queribles, sagrados, seguramente esa expresión tendría otro significado. No tendría el significado negativo que le atribuimos en la cultura occidental, ¿no? Pensemos en Hobbes, por ejemplo, el hombre es el lobo del hombre, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí hay un desplazamiento de significado, hay un plus, hay algo nuevo en los significados. Eso pasa en todas las metáforas literarias, retóricas, las que siguen. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que ocurre cuando se hace una metáfora no tiene que ver tanto con el significado o con la dimensión semántica del lenguaje, sino que tiene que ver más bien con la dimensión pragmática del lenguaje. Es decir, ¿por qué comprendemos una metáfora? ¿Y qué pasa cuando comprendemos una metáfora? Alguien que no supiera nada acerca de los lobos, esta metáfora sería absurda, sería incomprensible. O sea, algo tenemos que compartir culturalmente para que esta expresión, que tomada literalmente es falsa, claramente, o directamente absurda, sea comprendida como algo distinto. Si yo le digo el hombre es un lobo, ustedes no me van a decir, no, eso que sí es mentira. Van a tratar de decir, pero ¿qué está queriendo decir este tipo? No está queriendo decir eso, está queriendo decir otra cosa. Entonces, esa especie esta especie de calidad interpretativa, es decir, antes de tratarme como un imbécil, ustedes interpretan lo que yo quiero decir, eso tiene que ver con la comunicación, no tiene que ver con el significado intrínseco de las palabras. Uno va al diccionario, busca lobo y dice, da la descripción biológica del lobo. Pero cuando yo digo el hombre es un lobo, ustedes no es que lo piensen, no es que dicen, bueno, ahora voy a... Es automático, es inmediato eso. Pero ustedes, digamos, organizan la comunicación de esta manera. Entonces ya tenemos dos cosas. Dimensión semántica, la dimensión pragmática. Esto ocurre en todas las metáforas. Porque si no, las metáforas serían directamente absurdos categoriales, definiciones falsas. No tendría ningún sentido utilizar una metáfora. Y hasta ahí son todas iguales. Ahora, ¿qué pasa con las metáforas epistémicas? Con estas metáforas científicas. Las metáforas científicas tienen una historia, tienen una historicidad. No son iguales. Cuando uno lee a los poetas clásicos, esas metáforas, por más que uno pueda hoy tener algún ligero desvío en su interpretación, siguen siendo metáforas. Y en eso radica justamente la belleza, radica su vigencia. No es que se terminan esas metáforas. En cambio, en las metáforas científicas tienen una historia por la cual nacen como metáforas y se mueren. Se literalizan, se lexicalizan, empiezan a formar parte del léxico de un campo disciplinar, puede ser la biología, la física, cualquiera. O sea, cuando los biólogos moleculares hablan de código genético y uno le dice, pero esa es una metáfora, y nos miran raro. ¿Cómo metáfora? Dice, sí. Y después, claro, bueno, ahí uno empieza a pensar, bueno, ¿de dónde sale esta denominación? Entonces tiene un origen metafórico y se muere como metáfora. Es decir, hay algunos autores que han tratado este tema, la diferencia entre metáfora viva y metáfora muerta, ¿no?
metáforas científicas son metáforas muertas, como muchas metáforas del lenguaje común. ¿No? No sé, la boca del río. El río no tiene boca. Y uno está acostumbrado, y uno lo dice, bueno, es una metáfora, no, lo usa. Está literalizado, está lexicalizado, forma parte de las acepciones corrientes de la palabra boca, en este caso. Entonces, las metáforas científicas se literalizan, se olvidan de ese origen bastardo, indigno, por el cual nacieron. Los científicos del siglo XVII tímidamente dijeron al principio, bueno, el mundo es como una máquina, y después rápidamente el mundo es una máquina, y el mundo es una máquina, y lisa y llanamente. Entonces, esa historia que tiene, esta historicidad que tienen las metáforas, por el cual surgen como metáforas, porque lo que ocurre es que son descripciones propias de un campo que son extrapoladas a otro. Eso es una metáfora. Bueno, surgen así y después mueren como metáforas. Entonces las metáforas científicas tienen esta característica propia, que es ser metáforas muertas. Entonces uno, para darse cuenta o para averiguar que es una metáfora, tiene que hacer un estudio genealógico, es decir, tiene que ir hacia atrás a ver dónde apareció por primera vez, en qué sentido se lo usó y cómo esto se siguió usando. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es una... hay que pensar la metáfora de otra manera. Los estudios literarios se quedaron en esas dos primeras dimensiones de la metáfora. Pero en la metáfora epistémica o la metáfora científica hay que agregar esta cuestión, que es la muerte de la metáfora. ¿Sí? Bueno, entonces, este es el primer campo de interpelación que yo les decía hace un momento. Lo segundo que hay que revisar cuando uno empieza a pensar en estos términos es el campo de los estudios sobre las ciencias del siglo XX. Esos que van desde esas filosofías de la ciencia estándar, lo que muchos llaman la concepción heredada, el círculo de Viena, el positivismo, esa idea de la ciencia pensada en términos metodológicos, algorítmicos, con una referencialidad empírica directa, esa ciencia neutral, objetiva, con un lenguaje depurado, formalizado, digamos, esa imagen que va desde esa idea de la ciencia hasta los estudios de fines del siglo XX de la retórica de la ciencia, las sociologías del conocimiento científico, toda una serie de reacciones al positivismo del principio del siglo XX, reacciones posmodernas, irracionalistas, relativistas, que pasaron de pensar que la ciencia era ese conocimiento absolutamente neutral y objetivo, pasaron a creer que la ciencia es un discurso más como cualquier otro y que da lo mismo. Da lo mismo una descripción de un físico que la lectura de la borra de café, total, es lo mismo. El médico y el brujo de la tribu son lo mismo, ¿no? Bueno, pero esa es una discusión que se ha dado a fines del siglo XX, montados en las debilidades de esa imagen estándar, se ha pasado al otro lado, ¿no? Y entonces aparecen estas versiones, como decía, irracionalistas, relativistas. Bueno, la ciencia no tiene nada de particular. Así como existe un lenguaje literario, un lenguaje político, bueno, existe un lenguaje científico. Hay estudios sobre la retórica de la ciencia, es decir, de qué modo la ciencia construye sus verdades a través de la retórica. Bueno, evidentemente hay una retórica de la ciencia, hay una determinación social del conocimiento científico, pero también hay algo más, hay un plus que tiene que ser explicado. Y el plus que tiene que ser explicado, esto por supuesto que es discutible, es que la ciencia es la mejor descripción que tenemos al mundo que nos rodea. Y no hay mucha vuelta para esto. Todo lo demás, la New Age, la posmodernidad, ese tipo de cosas,
Y es entretenido, nos comemos un yogur, nos depuramos por dentro, creemos que esta depuración interna nos permitirá que el mundo cambie, esa cosa de, si nos sentimos bien con nosotros mismos, el mundo va a cambiar. Eso no es mentira. En los 70 pensamos otra cosa. Bueno, pero bueno, qué sé yo, eso sí. Entonces yo diría, por hacerlo de manera sintética, eso llevaría todo un curso, ¿no es cierto? Pero yo diría que todos los estudios sobre la ciencia del siglo XX han sido un gran fracaso en este sentido. Las primeras versiones positivistas, la del Círculo de Viena, digamos, esas primeras versiones, han sido incapaces, han aislado tanto a la ciencia, han tratado de desvincular tanto a la ciencia de los determinantes sociales, que han sido incapaces de explicar qué es lo que la ciencia tiene de común con la cultura. O sea, qué es lo que tiene de cultural la ciencia. Han sido incapaces de hacer eso. Pero lo que vino después, todos esos estudios postmodernos, han sido incapaces de explicar qué es lo que la ciencia tiene de específico. La han disuelto tanto en el campo de la cultura que no pueden explicar qué tiene de específico. ¿Y qué tiene de específico? Que nos explica el mundo adecuadamente y muy bien. Y eso no lo pueden explicar. Entonces, por eso yo decía que eso es la historia de un fracaso, digamos, en estos términos, ¿no? Yo traje una frase de un biólogo, François Jacob. Hay un libro que se llama El juego de lo posible, es un librito muy chiquito, y termina en una frase que yo les digo siempre que me ha dado una profunda envidia cuando la leí, porque no se me ocurrió a mí, porque es una frase brillante donde en 5 renglones explica todo esto que yo estoy tratando de explicar hace un rato y que a veces damos un curso entero para explicar. Jacob dice: el siglo XVII tuvo la sabiduría de considerar la razón como una herramienta necesaria para tratar los asuntos humanos, es decir, por fuera del dogmatismo, de la tradición, etc. El siglo de las luces y el XIX tuvieron la locura de pensar que no solo era necesaria, sino suficiente para resolver todos los problemas. La ilustración, el positivismo, la razón científica, resolver todos los problemas. En la actualidad, estamos fines del siglo XX, en la actualidad todavía sería una mayor demostración de locura decidir, como quieren algunos, que con el pretexto de que la razón no es suficiente, tampoco es necesaria. ¿No? Y describe bien estas idas y vueltas, ¿no? Bueno, digo, todo esto tiene que ser repensado. Si es que uno va a articular un uso de la metáfora de un modo diferente al que se lo ha tratado históricamente. El tercer campo que debe ser interpelado es el de la historia de la ciencia. La historia de la ciencia. Uno puede tranquilamente, hay un sociólogo conocido, se llama Robert Isbell, no sé, por ahí, no se lee mucho, pero es un tipo que realmente es muy interesante. Por ahí dice: lo que calificamos de evolución en el pensamiento es muchas veces tan solo la sustitución transformadora en ciertos puntos críticos de la historia de una metáfora base por otra en la contemplación del hombre, del universo y de la sociedad. ¿No? Está diciendo un poco esto de manera un poco alegórica y no muy rigurosa, pero está diciendo esto. Digo, este es el tercer campo que debería ser revisado, el de la historia de la ciencia, ¿no? Y uno puede pensar, como decía, que en la historia de la ciencia lo que hay es tráfico de metáforas de unas áreas a otras, de la cultura a la ciencia, de una ciencia a la otra, ¿no? Y eso explicaría, me parece a mí, bastante bien cómo es esto de la economía de los saberes, sin caer en esas falsas descripciones parcelatorias, digamos, descripciones que parcelan artificialmente el conocimiento y que en realidad no es más que una interpretación de una fantasía, porque en la práctica eso no ocurre. Cuando uno va a la historia ve que eso no funciona así, sino que funciona de manera mucho más dinámica y mucho más interrelacionada.
Tampoco en la historia de la ciencia hay lo que pensaba Popper, teorías que se refutan y que son suplantadas por otras teorías, el esquema rígido. A veces puede pasar eso, pero en muchísimos otros casos no. Tampoco hay paradigmas, como decía Kuhn. Alguno puede ser. Uno puede encontrar algún paradigma, pero eso no le alcanza para explicar la historia del conocimiento. El paradigma copernicano, el paradigma darwiniano, bueno, ahí más o menos funciona. Lo mismo que esta idea de las revoluciones científicas a lo Kuhn. Kuhn es un tipo interesante porque rompe con toda una tradición epistemológica. Ahora, cuando uno va a la historia de la ciencia, no hay tantas revoluciones en ese sentido. Bueno, 2, 3, no más. Es decir, que entonces, esa herramienta, esa categoría nos sirve para explicar la historia de la ciencia. Otros autores como Lakatos, por ejemplo, de los programas de investigación científica. Y también son categorías muy rígidas. Y la historia tiene eso, que no se puede explicar de una manera lógica y algorítmica. Es vida, la historia es vida. Y entonces necesita de articulaciones y categorías mucho más plásticas para ser explicada. Entonces yo digo, esta idea de metáfora permite ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque funciona en distintas categorías. Hay distintos niveles de metáfora. Las metáforas no son todas iguales en cuanto a su alcance, profundidad. Son distintas. Entonces yo diría que uno puede hacer una clasificación. Por ejemplo, tenemos un primer nivel que podríamos llamar de las grandes metáforas. Metáforas que atraviesan toda la cultura. El mecanicismo del siglo XVII y el evolucionismo del siglo XIX. El mecanicismo del siglo XVII no solamente se aplica a la física se le aplica paradigmáticamente, digamos, porque funciona muy bien ahí, pero el mecanicismo también sirvió, y ahí no tan bien, para explicar los seres vivientes, por ejemplo. Los seres vivientes son autómatas, todos los problemas que tuvo Descartes para explicar los seres vivientes como autómatas. Y después no sabía dónde meter el alma, por ejemplo, en el caso de los humanos. Y se generó un montón de problemas. No era sencillo reducir a una explicación mecanicista lo viviente, pero Descartes, cristiano al fin, necesita el alma, no está dispuesto a tirársela a los perros, y entonces tiene que inventar una especie de fantasma dentro de una máquina, ¿no? Bueno, pero digo, el espíritu mecanicista atraviesa la física, la biología, la astronomía, obviamente, porque la astronomía incipientemente era, o al principio era solo una descripción geométrica, y después recién con la física Newton empieza a tener una explicación física de lo que la geometría nos muestra, ¿no? Pero también las concepciones de la filosofía política, la libertad de los modernos, tiene ese tufillo mecanicista, ¿no? La libertad de los modernos es la ausencia de obstáculos, que no haya nada que interfiera, ningún objeto que interfiera entre mi deseo y el objeto de mi deseo. Esa idea, que es una idea moderna, insisto, no es la libertad de los griegos, no es la libertad de los clásicos. Esta idea tiene ese olorcito, digamos, a espíritu mecanicista, ¿no? Y el espíritu mecanicista también no solamente sirve para describir, también sirve para caracterizar la modernidad, porque de la mano del mecanicismo aparece lo que se conoce como secularización. Es decir, la desvinculación entre lo sagrado y lo profano, entre las explicaciones del mundo, a través de leyes de la naturaleza, y por otro lado las creencias religiosas, el alma, etcétera, etcétera, quedan desvinculadas completamente, no sé si, pero desvinculadas en la modernidad, justamente porque se tiene una concepción mecanicista del mundo. Si quiero saber cómo es el mundo, ¿qué tengo que hacer? Yo, científico, voy y abro el reloj y veo cómo funciona y describo el mundo. Después que lo digo, bueno, puedo creer, no importa eso. O en todo caso importa al individuo, pero no importa a la ciencia. Entonces, como ven, estas ideas son amplísimas y, digamos, delimitan
regulan y nos permiten conocer el mundo de una manera determinada, ¿sí? Y al mismo tiempo nos establecen los propios límites de ese conocimiento, porque la metáfora no solamente nos permite conocer, también nos regula hasta dónde y de qué manera vamos. Bueno, digo, iba a explicar lo que es mecanismo con detalle, pero si no se nos va a ir muy largo. Otra metáfora también muy interesante, esta metáfora general, y yo diría que uno ahí encuentra, en la metáfora también, pero en esta mucho más, todos los elementos de la potencia y los déficits de estas explicaciones metafóricas. Es el evolucionismo del siglo XIX. El siglo XIX, digamos, lo que nos queda de la evolución del siglo XIX es la teoría de Darwin, pero el siglo XIX fue un siglo evolucionista en general. Es más, lo de Darwin es una especie de estaca clavada en el medio del siglo y que viene a contrapelo de lo que es el evolucionismo, porque justamente el evolucionismo sociológico tiene poco que ver con el evolucionismo biológico. El evolucionismo sociológico, por ejemplo, digo, sociohistórico, ¿no? Uno puede tomar cualquier autor, Comte, puede tomar Marx, puede tomar Spencer, los antropólogos evolucionistas del siglo XIX, y otros autores, cualquiera de esos, piensan la evolución en términos de progreso, en términos de direccionalidad y en términos lineales. O sea, la evolución significa que voy del punto A al punto B, C, donde conozco B y C y donde irremediablemente voy a ir a B o a C. Pensemos, por ejemplo, en salvajismo, barbarie y civilización. Pensemos en Comte, por ejemplo, este mundo religioso, metafísico y positivo. Pensemos en la estructura del materialismo histórico en Marx. ¿No? Ahí, bueno, un poco diferente, pero digamos que también hay como una meta que debe ser realizada y además las etapas se identifican plenamente. Después, por supuesto, que esto sirve no solamente para explicar, sino además para categorizar y clasificar, ¿no? Entonces tenemos civilización o barbarie y todo esto que más o menos conocemos. Ahora, esto tiene poco que ver con la teoría biológica, porque justamente la teoría biológica lo que hace es eliminar la idea del progreso en el mundo natural y sobre todo, ligado a esto, es que no podemos predecir. La evolución no predice, la evolución posdice, digamos. Entonces yo puedo ir hacia atrás en el árbol de la vida y voy juntando con una línea determinados animales o plantas extinguidos y digo que hay un parentesco. Pero esta posibilidad que tengo como paleontólogo, digamos, me genera la fantasía de que hay una linealidad, pero que no la hay. Entonces, hay un choque entre la evolución sociológica y la evolución biológica, ¿no? De hecho, Darwin era muy receloso de usar la palabra evolución justamente por esto, porque se usaba en la sociología, en la historia, en la antropología, y también se usaba en la embriología, por ejemplo. La embriología hablaba de evolución, pero justamente el desarrollo embriológico va a contramano de lo que Darwin piensa como en el mundo biológico en general. Entonces, por eso, recién en la sexta edición del Origen de las Especies, Darwin usa la palabra evolución. La palabra evolución no aparece en ningún lado en las 5 primeras ediciones, recién en la sexta. Irá por esto, digamos, ¿no? Ahora, el entrecruce entre evolucionismo sociológico y evolucionismo biológico es lo que ha ocurrido. Tensionado, erróneo, uno puede decir, ya, bueno, se equivocaron. Bueno, sí, lo cierto es que esto es lo que ha pasado. Y todo lo que viene después de Darwin, hay una mezcla más o menos rara entre evolucionismo social y biología. No lo vamos a ver ahora, pero todo el movimiento eugenésico que se da en primera mitad del siglo XX tiene que ver con esto. Tiene que ver con esta especie de interpretación un tanto sesgada e ideológica
de la teoría biológica mezclada con la teoría sociológica. Bueno, ¿qué más? Este sería un primer nivel. Hay un segundo nivel, que sería... ¿Qué hora? ¿Alguien tiene? ¿Me puede decir la hora? Sí. Bueno. El segundo nivel, que yo creo que es quizá el más interesante en esto, porque ese es un nivel en el cual la transferencia metafórica es horizontal, es decir, de unas disciplinas y especialidades a otras, ¿no? Entonces ahí uno tiene, bueno, infinidad, lo que hablábamos antes, la idea de el código genético, la decodificación, la idea de las sociologías organicistas del siglo XIX, ¿no? Que echan mano de la teoría celular, la teoría de las enfermedades infecciosas y la teoría de la evolución. Y eso sirve para explicar la organización social, por ejemplo, o la economía. O lo que yo les decía hace un rato, que era pensar que la mente es una máquina, una computadora, o que la computadora es una mente. Claramente no son cosas. Sin embargo, el pensarlo de este modo posibilita enormes desarrollos. Toda la inteligencia artificial está apoyada en esta idea. Buena parte de las neurociencias está apoyada en esta idea, en algunas de estas dos variantes. Bueno, y así como la ontogenia y la filogenia, digamos, hay muchísimos ejemplos que uno lo podría ir a buscar. Yo decía que este es el nivel que me parece más interesante, porque acá se explica mucho mejor la relación entre los saberes. En general uno está acostumbrado a esa historia fantasiosa o esa historia estereotipada, según la cual hay una especie de imperialismo epistémico de las ciencias naturales o de las ciencias sociales. Eso en parte es cierto, no es exactamente así, ¿no? Lo que hay es una relación mucho más matizada y mucho más difusa y diferente entre las distintas disciplinas. Es cierto que la física de Newton ha sido modelo de cientificidad durante 2 siglos, eso es cierto, que la biología cobró impulso en la segunda mitad del siglo XIX y ha sido una gran proveedora de metáforas, pero también es cierto que Darwin toma su idea de Malthus, por ejemplo, y uno puede encontrar todos estos entrecruces. Y esto serviría mucho mejor para explicar, por ejemplo, la relación entre cultura y ciencia, sin apelar a esas distinciones tradicionales de contexto de descubrimiento, contexto de justificación, esas divisiones artificiales que lo único que hacen es establecer distinciones que no existen en la realidad. Son completamente artificiales, son como un hombre de paja, digamos, contra el cual uno pelea, pero no tienen ningún sentido, ¿no? Y como todas las filosofías dualistas y posiciones que establecen distinciones tajantes, después no pueden volver a juntar. Es así. Platón divide los dos mundos, pero no puede volver a juntar. A Descartes pasa lo mismo. Del otro lado están los monistas, que no pueden diferenciar, digamos, pero juntan todos, no pueden. Bueno, esa es la historia de la filosofía. Ese sería el segundo nivel. Un tercer nivel ya sería el de las metáforas provenientes de la cultura, es decir, que no surgen de una disciplina consolidada, con un marco conceptual, con términos técnicos que se interdefinen, con una estructura teórica, sino que vienen de la cultura. Por ejemplo, el árbol de la vida, por ejemplo, el mercado, la economía, y así uno podría, la mano invisible, por ejemplo, en economía. Bueno, y un cuarto nivel de metáfora es las propias de la enseñanza y de la divulgación, ¿no? Ahí habría que matizar un poco, porque una cosa es quizá la menos interesante, que es la enseñanza a no especialistas, a no científicos, digamos, por la escuela secundaria o los chicos. Con lo cual ahí las metáforas tienen probablemente una función didáctica clara y no hay mucho más misterio ahí. Pero más interesante es el tema de la formación de especialistas, la formación de científicos. Es decir, cómo se entrena a un científico.
Y ahí sí la metáfora tiene, habría que verlo, Kuhl ha estudiado mucho eso, tendría que ver qué papel cumplen las metáforas en el entrenamiento, en el adiestramiento de científicos que, según dice Kuhl, se hace a través de varias cosas, pero una de esas cosas son esas metáforas estrellas, digamos, las metáforas propias de la disciplina, y en esas se entrenan a los científicos. Ahí ya tendría una función un poco más sustantiva que la mera explicación sobre algo novedoso, ¿no? Tendría más casi como una, no quiero exagerar, pero casi como un adoctrinamiento, digamos, ¿no? Y entrenar en esa línea. Bueno, y como para cerrar y dar lugar un poco por ahí a la discusión y a la pelea un poquito, ¿no? Sería el cuarto campo en el cual uno tiene que interpelar. Esto hay cosas que se han hecho, es el de la biología, el de las neurociencias, es decir, ¿para qué sirve una metáfora? ¿Por qué usamos metáforas? ¿Tiene algún sustrato en la forma de funcionamiento de nuestro conocimiento mismo, la metáfora? ¿O solamente es un producto cultural secundario y superfluo? O por el contrario, no, por ahí, justamente la única forma que tenemos de acceder al mundo es mediante metáfora, es decir, comparando, haciendo analogía, sobre lo conocido, aplicamos lo conocido a lo desconocido, y eso es una especie de crecimiento espiralado de nuestro conocimiento hasta las metáforas más elaboradas, sutiles, digamos, pero que en la base misma de nuestra interrelación con el mundo esté esta idea de interpretar lo desconocido a través de lo conocido, una cosa bien primitiva, bien elemental, ¿no? Algunos han trabajado esto. Bueno, hay mucho trabajo en lo que es informática, ¿no? sobre metáforas, aplicada a programas, a distintos programas. Los que han trabajado este tema en otros sentidos son Lakoff y Johnson. Hay un libro conocido, el más conocido que está traducido es el nombre castellano es Metáforas de la vida cotidiana, donde ellos ensayan una hipótesis según la cual la constitución misma del lenguaje y del conocimiento estaría dado por ciertos circuitos metafóricos que tendrían. Habría que ver, no lo sé, habría que ver. Parecería que del hecho de que hagamos muchas metáforas se puede inferir que hay como un órgano cognitivo metafórico, y parece como un salto un poco excesivo, digamos, ¿no? Pero de todos modos, bueno, habría que, se puede buscar esto, ¿no? Bueno, y esto quedaría ahí, ¿no? Quizá la formación de analogía sea el resultado de esta evolución particular y contingente que hemos tenido los humanos y que nos hace conocer como conocemos, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé, habría que verlo, quedará ahí. Bueno, entonces, como para cerrar, y ya les dejo para que hablen ustedes, la propuesta no es ni literaturalizar la ciencia, es decir, no reducir la ciencia a literatura, de ninguna manera, sino más bien todo lo contrario, sino más bien pensar la ciencia de otra manera y revalorizarla de otra manera a través de este mecanismo de las metáforas. Como les decía, me parece que la literatura se la ha apropiado ilegítimamente. Durante 2000 años han hecho un usufructo indebido, venal y delictivo el patrimonio sobre las metáforas. Me parece que es hora de que lo abandonen. Bueno, este sería el esquema de lo que les quería contar. Listo, no hablo más. Comentarios, preguntas, insultos, lo que les parece. Cuando hablaste de las metáforas muertas, o la muerte de las metáforas,
Me preguntaba por lo que no entendí bien. ¿Se muere la muerte de la metáfora o muerte como metáfora? Y se muere como metáfora. Como metáfora. Se muere como metáfora porque ya nadie se acuerda de qué? Claro. Al lexicalizarse, digamos, al empezar a formar parte del lenguaje técnico de una disciplina, en el caso de las metáforas científicas, ya nadie piensa que ese concepto fue tomado hace 50 años, 70 años de una disciplina X que se llamaba... Nadie se acuerda de eso. Forma parte de... Ya es un lenguaje técnico y en tanto el lenguaje técnico se interdefine internamente en ese marco teórico. Claro, desde ya creo que nuestro científico ni lo analiza como metáfora, pero alguien del exterior diría se muere como metáfora y forma parte ya del lenguaje Sí, científico. sí, porque además no hay otro lenguaje que sustituya esa metáfora. En ese sentido te digo la última, cuando hablaste de las metáforas en la enseñanza, no las veo muy diferentes de las que usan los mismos científicos, ¿no? ¿O estás hablando de otro tipo? No, yo digo que muchas de ellas son tomadas directamente de las que usan los científicos. Y en algunos casos, quizá no, por ahí, quizá en la escuela primaria hay metáforas por ahí mucho más rudimentarias, son distintas, no lo sé, habría que buscarlo. Sí, sobre todo muy vitalistas a lo mejor, ¿no? Sí, probablemente. Las bondades de los vegetales, etc. Sí. ¿Qué es lo que cambiaría el rol de la metáfora en el docente y en un científico? Lo que usted apuntaba es al rol, que es diferente. Bueno, ahí habría que ver en cada caso. Yo lo que digo es que la ciencia está llena de metáforas, que son las que estamos describiendo, y el docente habrá que ver qué hace con eso. Digamos, yo creo que Es un rol específicamente didáctico. Bueno, en algunos casos tiene un rol específicamente didáctico cuando el docente inventa una metáfora que no está en el léxico común porque le sirvió para explicar y los chicos entendieron. Ahora, cuando usa una metáfora científica, tiene el mismo uso. No hay otro. La evolución misma es una metáfora, toda la evolución. Darwin mismo, en el primer capítulo del origen de las especies, se llama Evolución de la variación en sentido doméstico. Él toma la variación en el sentido doméstico, así como se cría paloma, chancho, vaca, y dice, bueno, esto mismo pasa acá. Bueno, no pasa lo mismo. Pasa otra cosa, justamente porque acá hay criador y acá no hay criador. Acá hay una mano inteligente que dirige y acá no hay ninguna mano. ¿No? Hay un Darwin que queda como atrapado en la misma metáfora. Claro, queda como atrapado en ese mismo problema que está tratando de resolver. Claro. Sí, no, lo veo Claro. En esta revisión de la historia de la ciencia, ¿podría llegar a pasar que cometiéramos el error de darle el sentido actual que tiene la metáfora y que en la historia no tuviera ese sentido? O sea, que haya también un desarrollo de la metáfora que hace cambiar el sentido. Sí, pero eso es historia empírica. Mirá, hay que ver que en cada caso, no tengo una regla para eso. Pero mirá, hay un libro de Fox Keller. Sí, Bueno, el siglo de el librito ese de Fox Keller que se llama Lenguaje y vida en el siglo XX. Sí. Bueno, ese libro de Fox Keller, justamente, que son varios artículos, lo que analiza es el concepto de comunicación y de código en la biología tomado de la teoría de la información. Pero también analiza con mucha sutileza y muy bien, es como, en la medida en que el concepto va cambiando en la teoría de la comunicación, también va cambiando en la biología. O sea, hay como una doble historia, un doble juego en esa historia. Ese libro es muy interesante. Creo que se llama Lenguaje y vida, me parece, ¿no? Se lo recomiendo, ¿no? Este librito no se chiquitito. consigue mucho, lo compré en Mercado Libre porque no se consigue mucho. Sí, pero vale la pena, ¿eh? Es un librito muy lindo. O sea, que ahí tendría el valor cognoscitivo de la metáfora. Totalmente. Fue cambiando a medida que se puede desarrollar. Pero es que justamente, la metáfora tiene como, a ver,
cualquier metáfora, y la metáfora científica también, tiene como un doble juego. Por un lado, permite conocer. Yo aplico estos conceptos a este campo de la realidad y lo configuro, lo organizo, lo entiendo, lo comprendo, puedo hacer predicciones, puedo sistematizarlo, me permite comprender. Pero también la metáfora, y voy a usar una metáfora para describir la metáfora, tiene como bordes difusos, donde, bueno, ahí comprendo, pero tampoco comprendo bien. Cuando uno habla de código genético, por ejemplo, decodificación, decodifica. Ustedes decodifican, yo les cuento algo y ustedes decodifican, lo relacionan con cosas que ya saben, algunas cosas le quedan en el aire, otras la entienden perfectamente. Pero ¿cómo decodifica el genoma? Uno decodifica porque hay una racionalidad que decodifica. Entiendo, uso símbolos, los asimilo, pero el genoma no hay un hombrecito ahí interpretando, es una especie de una explicación homuncular, digamos, del genoma, pero no es así. Entonces, decodifica, pero decodifica de otra manera. Ahí decodificar significa otra cosa, que habrá que ver, digamos, ¿no? Pero ahí la metáfora tiene esa especie de doble juego, de comprendo pero no comprendo. Bueno, si no hay más preguntas, me voy a presentar a elecciones, porque significa que lo convencí. Héctor, sí, la verdad que... sí. Sí, usted ha dicho entonces que la historia de la ciencia se puede resumir como un intercambio de metáforas de una disciplina a otra, pero ¿en qué medida entonces la ciencia no es, el objetivo de la ciencia no es generar metáforas? O sea, ¿usted quiere decir que en alguna medida la ciencia busca siempre generar metáforas? No. ¿No? No, entonces, a ver, ¿en qué momento del proceso científico? No, lo que yo digo, a ver, yo no quiero hacer una... Está bien la pregunta, porque ya no, eso no lo aclaré. Yo no quiero dar una interpretación panmetafórica, es decir, todo es metáfora, todo. A ver, no, de ninguna manera. O sea, esta idea, esta especie de artefacto conceptual, se aplica donde se aplica. Es decir, yo voy a la historia y veo que en muchos casos esto se puede aplicar y esto es útil para entender la historia de la ciencia. No digo ni que toda la ciencia funciona así, no digo que la ciencia busca producir, la ciencia busca explicar, predecir, comprender, organizar, actuar, explotar, sobreexplotar el mundo, digamos, es otra cosa. Ahora, para eso, digo, en muchos casos utiliza este tipo de procedimientos que funciona así, pero digo, se aplica donde se aplica, porque si no estamos cayendo en las mismas historias fantasiosas de Popper, de Kuhn, donde van y encuentran lo que quieren encontrar, ¿no? Es como pescar en la pecera, voy a buscar a pescar en la pecera siempre pesco, pero no se trata de eso, ¿no? Y además ellos siempre hacen un uso estratégico de los ejemplos, ¿no? Y yo dice, pasa tal cosa, encuentro este caso, digo, ¿ven que pasa tal cosa? Porque encuentro un caso donde esto se cumple. Bueno, esto sería al revés, esto es más honesto, es decir, mirá, en algunos casos funciona así y en otros no sé, funciona de otra manera, ¿no? ¿Vos querías preguntar? Sí. ¿En qué medida el análisis concreto de la circulación de metáforas permitiría dar cuenta de la politicidad del conocimiento científico por fuera de la dicotomía simplista? Pues los polos serían considerar ciencia y política como sinónimos o considerar a la ciencia y a la política como a priori exteriores. Sí. Mirá, cuando vos vas a... tenés que hacer una historia empírica, tenés que ver los documentos, tenés que ver la presentación a los congresos, los libros, cómo se describen las teorías y ver qué vinculación. Pero eso es historia empírica. Digamos, eso no difiere mucho de cualquier historia empírica. Lo que pasa es que digamos, la historia de la ciencia, no toda obviamente, pero buena parte de la historia de la ciencia es una historia absolutamente ficticia. Esa historia que la de Victoriani, digamos, la historia de héroes y villanos, digamos, están los campeones de la racionalidad y los
tontos que no entendían cómo va la cosa, digamos. Esas historias fantásticas, eso no, es una historia demasiado estereotipada. Pero digo, es historia empírica, porque uno puede encontrar, si uno va, te pongo un ejemplo, si vos haces la historia del darwinismo, la historia del evolucionismo, vos vas a encontrar multitud de vinculaciones con la historia política. Si vos vas a hacer la historia de la tectónica de plata, yo creo que no vas a encontrar ninguna. Entonces, ahí, digamos, ahí habrá que ver eso. Pero eso, digo, eso es historia empírica. Justamente yo empecé en eso. Digo, la historia es mucho más rica, como diría Lacan, la historia de la ciencia es mucho más rica que sus reconstrucciones racionales. Hay que ir y ver. ¿No? Sí. Quería preguntarte, ya que nosotros que vinimos con la profesora somos estudiantes del profesorado, no vamos a ser futuros docentes, quería saber tu opinión sobre el uso de las metáforas en el aula, ¿no? Ya que al hacer algunas analogías, a veces humanizamos cosas que en realidad no son humanas, como recién diste el ejemplo con el codificar, ¿no? Sí. Entonces quería saber tu opinión sobre el uso de esas metáforas en el aula, que te parece a vos. Mirá, yo pienso que acá no estamos tratando de hacer una auditoría sobre el mal uso de las metáforas. No estamos denunciando el uso de las metáforas. Pero esa es tu opinión personal. Pero por eso, en eso voy. Digo, así funciona. En el aula, justamente lo que uno mejor podría hacer es usar las metáforas y explicitarlas y ver cuáles son las debilidades. Cuando vos explicás decodificación, vos podés decir, mirá, bueno, ¿qué significa decodificación? ¿Cómo decodifica? Digamos, y en esa explicitación de las debilidades de la metáfora y de los cuestionamientos que se pueden hacer, yo pienso que se puede llegar los chicos pueden llegar a una comprensión de un nivel superior que el de la mera repetición de conceptos aprendidos dogmáticamente, digamos, ¿no? Me parece, quizá hay que explotar la potencia de la metáfora, porque esas la vas a tener que usar, no es que decís, bueno, yo no la voy a usar porque me molesta. La vas a tener que usar, ya que la vas a usar, aprovecharlo. Claro, desnudarla. Claro, si vos tenés que estudiar evolución, ¿qué mejor que comparar evolución biológica con la evolución, por ejemplo, de los antropólogos? ¿Qué mejor que eso? Es decir, bueno, estos son distintos. Eso es un nivel de comprensión superior que el de pensar, qué sé yo, el concepto de darwinismo social. Ese concepto está mal empleado, está mal, definitivamente. El que hace eso está equivocado. Está equivocado por lo que dice y está equivocado por lo que sugiere y por lo que transmite. Porque el que lee eso cree que hay una teoría de Darwin y que después vinieron 3 sociólogos, la aprovecharon y la emplearon mal. Eso no es así. Ese es el riesgo, o sea, de usarlas mal las metáforas, en el sentido Bueno, de tomarlo. pero por eso digo, lo mejor es hacer una especie de psicoanálisis de la metáfora. Si la estoy usando, ¿en qué sentido la uso? ¿Y usted qué piensa? ¿Cómo hace eso me parece que es más rico que usarlas temorosamente, a ver si me equivoco. No, hay que explicitar. En esa discusión, a mí me parece que los pibes aprenden más. Me parece, yo soy un horrible profesor. Mi profesora de didáctica me dijeron que yo era malo, casi ni me acuerdo, así que no cuenten conmigo. Pero se recibió. Pero se recibió. Sí, pero cualquiera se recibe. O sea, que en tu caso nos aconsejamos que utilicemos bien la metáfora para que el alumno, en nuestro caso, la pueda hacer lo propio, el conocimiento más fácilmente. Sí, yo pienso que hay que desmenuzarla, destruirla, ir para atrás, para adelante, comparar. Me parece que eso es más rico que decir esto es así. Me parece, ¿no? Pero además me parece que también hay que explicitar sobre el estudiante que es una metáfora, porque así la construyendo como, ¿no? Claro. Una epistémica, ¿no? Como Claro. se hace ciencia y que es la ciencia. Porque la mayoría de las veces los profesores no explicamos, vomitamos metáforas permanentemente, pero no les hacemos conscientes. Exactamente. Sí, así es. Sí, una especie de psicoanálisis de la metáfora. Sí, con terapia grupal. O terapia grupal, sí.
la parte de... No, la relación incestuosa entre la ciencia y la metáfora. Bueno, a ver, la palabra crítica está, no es sencillo, la palabra crítica está usada en un sentido casi kantiano. Kant escribe 3 críticas y el concepto de crítica ahí significa límite. Entonces la crítica a la razón pura son los límites de la razón pura. La crítica de la razón práctica, y esa es la idea de crítica. Yo un poco aprovechándome como hace todo el mundo de Kant, y que dice crítica de una razón incestuosa. Entonces, digamos, un poco la idea es pensar esta razón incestuosa, es decir, que establece una relación prohibida, que eso es el incesto, entre metáfora y racionalidad. Esto tiene límites, porque esa razón no es incestuosa. Entonces, la idea de una razón incestuosa tiene límites. Y los límites que yo que ese es el libro, es mostrar que no es incestuosa, justamente. Eso traté de explicarlo en el primer párrafo, no sé si, pero esa es un poco la idea. Justamente es esta frase que yo leía de Jacob, ¿no? Bueno, si la ciencia usa metáfora, entonces no es buena ciencia, es como una ciencia parecida a la literatura, es una mala ciencia. Entonces digo, esa idea de que una ciencia que usa metáfora es una mala ciencia porque no responde a los algoritmos y a las metodologías, es una concepción errónea y por lo tanto tiene límites. De ahí crítica de una razón incestuosa. Por eso no es crítica de la razón incestuosa, porque si fuera crítica de la razón incestuosa sería la razón en general. Yo estoy diciendo ese tipo de interpretación es la que están cuestionando. Hay que esperar el libro entonces. Bueno, esa me hizo montar el libro. Bueno, yo no sé si hay más preguntas, porque si no yo me voy a tomar unos vinos. Ah, no, perdón. Plantea una relación entre ciencia y metáforas necesaria, en cierta forma. Y en cierta forma esa relación vendría a ser una imposibilidad de la ciencia de definir literalmente las cosas. A ver, dos cosas. Primero, un poco la respuesta que le di hace un rato. Digamos, acá no está todo es metáfora ni cosas por el estilo. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, yo la quería evitar, digamos, por varias razones, porque es difícil, no difícil de responder, es largo de responder. Yo te diría, el lenguaje científico, que ese lenguaje tiene referencia empírica, directa o indirecta, esa concepción enunciativa de la ciencia, es decir, que la realidad se puede explicar en esas oraciones, en esas frases, tiene un montón de problemas. Tiene un montón de problemas. Sobre todo cuando uno aspira a un lenguaje literal. Esta aspiración del positivismo, de decir, bueno, la ciencia describe el mundo tal cual es y lo hace a través de estas expresiones. Eso tiene un montón de problemas. Lo que yo pienso, no yo solo, hay toda una corriente en esto, es que la ciencia no funciona haciendo descripciones lingüísticas de la realidad, sino que más bien funciona al estilo de lo que serían las filosofías pragmatistas, es decir, dando modelos exitosos de explicación. ¿Y el científico qué hace? Genera un modelo, inventa un modelo, se imagina un modelo, y ese modelo es aplicado a un sector de la realidad, o a varios, podría ser. Y ahí funcionará o no funcionará. Y en el fondo, por más que vos le preguntes a un científico que nunca piensa en este tipo de problemas, te diga, no, yo hay una descripción verdadera del mundo. Bueno, podría pasar eso. Pero como opera, no opera en esos términos. No hay un compromiso con la verdad en un sentido metafísico y fuerte. Lo que hay son modelos exitosos de explicación. Claro. Y cuando esos modelos no funcionan más, Claro. se hace obvio. Claro. Entonces, eso evita un montón de problemas. Evita este problema de la relación del lenguaje con la realidad, por ejemplo. Que no está claro cuál es la relación entre lo que yo digo y la realidad.
En términos de pensamiento común, sí. Bueno, yo digo llueve, no llueve, es de noche, está bien. Pero eso no siempre está claro. Sobre todo, pensemos en ciencias absolutamente teóricas. Pensemos en la física teórica. Ahí lo que hay son, a veces hay modelos matemáticos, a veces son modelos geométricos, a veces son distintos tipos de modelos, pero que pueden aplicarse exitosamente a un campo de conocimiento. Me parece que por ahí va mejor explicar cómo funciona la ciencia que por esos modelos lingüísticos que uno está acostumbrado y que a veces lo repite, pero me parece que va más por ahí, ¿no? Si uno piensa, no sé, pensar la geometría de Euclides, en ese sentido, la geometría de Euclides se aplica al mundo, a la geometría del mundo de término medio, digamos, el mundo que nosotros conocemos. ¿Sí? Se aplica. Ahora, la misma geometría de Euclides vos le cambiás recta por línea, por haz de luz, le cambiás punto por foco lumínico y te sale toda la óptica. La óptica te sale limpita de la geometría de Euclides cambiándole los términos. Entonces, ¿eso de qué es ejemplo? Eso es ejemplo de cómo un modelo axiomático en este caso, sirve para explicar al menos dos realidades. No sé si servirá para otras, pero ese es un ejemplo de cómo funciona. Me parece que por ahí va mejor. Y como para cerrar completamente la respuesta, yo te diría que los modelos científicos no son más que metáforas pretenciosas. Son metáforas más rigurosas, digamos, con más sutilezas, pero son metáforas con las grandes aspiraciones. En este sentido, la relación entre lenguaje y ciencia, porque usted, no sé si quiso decir eso, pero se puede interpretar como que en cierta forma la ciencia utiliza las metáforas, pero no se puede también interpretar que la ciencia también, la metáfora utilizaría la ciencia para ampliar el campo semántico de las palabras. Yo no lo pienso así, no. Ahí parecería, no, yo creo que esta forma que tenemos los humanos de producir conocimiento, de los cuales el conocimiento científico, yo pienso esto, por lo menos, es el más elaborado, estructurado y racional, en muchísimos casos utiliza metáforas. ¿Qué significa utilizar metáforas? Tomar conceptos que están consolidados en unas disciplinas y usarlos en otras. Y olvidarse de esto. Y en esta extrapolación vos te cargas con un montón de aciertos y un montón de capacidades cognitivas y explicativas, y también te cargas con una zona difusa donde ahí no sabés muy bien y si te aparecen algunos problemas. Digo, no. Pero, eso es básicamente. Pero en el momento en el que muere pasa de esa dimensión. O sea, cuando muere la metáfora ya no es más sino una dimensión anacrónica, sino como que forma parte de semántica y ya es lo que hace crecer la semántica, como dijo él, que es la metáfora se usaría para hacer crecer. Sí, porque se lexicaliza, se transforma en término técnico, en concepto técnico. Entonces, de esa manera pero estás igualmente no pierde esos bordes, digamos, difusos, no muy claros. Cuando vos, por ejemplo, hablas de evolución, sí, o hablas, no queda exactamente claro cuando hablas de comunicación, de código genético, cuando hablas de mercado, cuando hablas de todo ese tipo, cuando la mente es una computadora, sí, te permite conocer y explicar muy bien muchos mecanismos. Ahora, también te cargas en la mochila un montón de ideas que no es fácil de ubicar ahí, porque son erróneas muchas veces, o porque te hacen sacar conclusiones o te hacen ir demasiado lejos en conclusiones que por ahí no corresponden, ¿no? Yo me acuerdo siempre, hay un ejemplo que alguna vez usar, perdona que sea autorreferencial, pero cuando yo iba a la escuela me enseñaron cómo era el segundo año, no sé qué, cómo era el átomo, ¿no? El átomo. Entonces hacen ese dibujito que es el sistema solar en miniatura y ese es el átomo. ¿Sí? Sí. Entonces yo entendí lo que era, estaba fascinado, maravillado por todo eso, y enseguida empecé a pensar, no porque yo fuera muy inteligente, simplemente porque estaría aburrido, no sabía qué hacer. Entonces empecé a pensar
si esta idea de que hay un sistema solar y después hay un átomo, ¿no será que hay como una especie que lo grande es lo mismo que lo chiquito? Una especie de que, como si el mundo fuera una suerte de muñeca rusa. Esto lo digo ahora, no lo pensé, pero algo así pensé. Entonces, por supuesto que estaba equivocado. Esta cosa del macrocosmo, microcosmo es todo magia, pero ahí yo entendí lo que era el átomo, pero al mismo tiempo me llevó a conclusiones, a una especie de sobreinferencia a partir de eso que yo sabía que era equivocado. Claro. Ahí, por ejemplo, vos tenés un caso, vos preguntabas, ahí, por ejemplo, si la profesora hubiera explicado eso, quizá hubiera sido mucho más rica esa explicación. Ahora me acordé del caso este. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Unos vinos? ¿Hay más preguntas? Bueno, a ustedes, sobre esto, yo tengo un montón de cosas escritas. Entran en la página mía y ahí está todo disponible. La página hectorparla.com. No soy muy creativo en eso.